Malposición dentaria. La malposición dentaria hace que la anatomía del diente configure la forma de la encía y pueda generar una recesión. Desarmonía esquelética, como que pacientes que son clase 2, por ejemplo, o clase 3 muy pronunciados, normalmente tienden a tener recesiones de algunos. Fenestraciones y dehiscencias alveolares, que son condiciones anatómicas. ¿Se acuerdan cuál era la dehiscencia y la fenestración? Y si yo tengo estas cosas, podemos tener factores que desencadenan el tener la enfermedad. Por ejemplo, traumatismo por cepillado, gingivitis y enfermedad periodontal, traumatismo por mal oclusión y heterogéneo. Y vamos a tener otros factores más asociados. Entonces, una de las condiciones que vamos a tener que medir es nuestro fenotipo, ¿cierto? Nosotros sabemos que el fenotipo es la condición de cómo se expresa, ¿cierto? Cómo se ve nuestra encía, y el fenotipo es cómo está en el tiempo. Entonces podemos tener desde un fenotipo delgado a un fenotipo grueso. Normalmente hablamos de 3 tipos de fenotipos. ¿Bien? Entonces, la peor de las condiciones va a ser esta, cuando nos encontramos con tejido conectivo muy delgado y con una tabla vestibular muy delgada, o incluso la ausencia de ella, que puede pasar ¿dónde, por ejemplo? En los caninos. Y a eso le llamamos dehiscencia. ¿Bien? Entonces, vamos a medir, ¿cierto? Dónde está nuestro borde normal, que debería estar 1 milímetro sobre el límite amenazamentario, ¿ya? Y aquí lo que estamos viendo es esta banda queratinizada. ¿Se acuerdan que lo vimos en la clase de anatomía? ¿Ya? Y lo que estamos viendo es una solución de Lugol, que es la solución de Chile, que es una solución yodada, para poder ver dónde va la línea mucogingival y poder evaluar cuánto es la cantidad de tejido. Yo les dije, ¿cómo podíamos evaluar si la encía era suficiente o insuficiente? ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan? En un paciente, ¿cómo lo evalúas? ¿Cómo sabes tú si la cantidad de encía es lo suficiente o no es lo suficiente? Una maniobra clínica súper simple. ¿No se acuerdan? Ya. Yo puedo medir, ¿cierto? Ya. Entonces, nosotros hablamos que debiéramos tener al menos 2 milímetros de encía queratinizada. ¿Ya? Pero hay estudios que dicen que en pacientes con 1 milímetro y 1,5 milímetros de encía queratinizada no generan recesiones. Es decir, recuerden, el no tener una encía tan ancha, ¿ya?, no implica que vaya a tener una recesión. Sí puede predisponer. ¿Ya? Entonces, todos los estudios dicen que no, pero todas las observaciones clínicas dicen que sí. No sé si me entienden. ¿Por qué pasó esto? Hicieron cepillarse a alumnos de odontología y evaluaron que pacientes que tenían encías muy poquititas no generaban recesiones en 5 o 6 años. Pero los hicieron con pacientes de odontología que sabían cepillarse y la tasa no fue significativa en la recesión que se generó durante su carrera. ¿Ya? Pero nosotros sabemos que los pacientes que tienen esto normalmente tienden a tener mayor recesión. Hay estudios así a la verdad. Entonces, ¿cómo es que se mide? Se mide traccionando la mejilla. Cuando ustedes traccionan la mejilla, si esta zona se coloca isquémica, es porque no está soportando las fuerzas de tracción. Entonces hay que poner ojo. Si ustedes traccionan la mejilla y este borde marginal se abre, definitivamente la encía insertada va a ser insuficiente. ¿Qué pasa con ese tipo de pacientes que tienen muy poquita encía insertada? Tienden a tener inflamación con mayor facilidad. Porque como el surco se abre y se cierra, tiende a generar mayor cantidad de dolor. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan ahora de lo en clase? Entonces nos vamos a encontrar con estas cositas que se llaman las dehiscencias y las fenestraciones. No son patología, son una condición anatómica. Entonces, para poder evaluar el fenotipo vamos a tener nuestro fenotipo gingival y vamos a tener que identificarlo ¿cómo? A través de una evaluación visual, a través de la sonda periodontal, y con esto normalmente determinamos si es un biotipo grueso o fino, que son las dos formas que normalmente tratamos de definir. Y también tenemos la medición directa, que nos puede permitir ver el grosor gingival real, que normalmente se hace para estudio o se hace para el mecanismo. Entonces, si ustedes se fijan, por ejemplo, en la evaluación visual, vamos a ver
cuando es grueso, la encía normalmente va a tender a ser fibrótica y densa. Y el delgado va a ser delicada, friable y translúcida. En el grueso vamos a tener el procedimiento clínico que se llama la transparencia de la sonda. Entonces, si es grueso, no se va a translucir la sonda. Y si es delgado, se va a translucir. Aún así, con estos métodos de evaluación visual y de sonda periodontal, la discrepancia para poder determinar un fenotipo entre los mismos distintos operadores es casi del 50%. Es decir, examinamos, no sé, por la Josefina hoy día, eliminamos su encía, ¿ya? Y la mitad se la va a encontrar gruesa y la otra mitad se la va a encontrar delgada. ¿Ya? Así que hay que poner ojo ahí, tratar de calibrarse. Y después está la medición directa que tiene que ver donde se usan estas cositas, ¿saben cómo se llaman eso, no? El calibre. Un calibre se usa en muchas cosas. ¿Ya? Y aquí lo que se está haciendo es medir, por ejemplo, directamente la encía por extracción y vamos a hablar del grueso cuando es mayor a 1 milímetro y delgado cuando es mayor o menor a 1 milímetro. Existen distintas líneas de investigación que hablan de 1,5, 1,2, ya van variando las definiciones entre el grueso y el delgado. Pero normalmente ya sobre 1 milímetro podemos hablar de encía gruesa. 12.000 filamentos. Entonces vamos a clasificar nuestras recesiones gingivales. ¿Cuál es la clasificación que conocemos nosotros? ¿Se acuerdan de la misma? Miller, del año 85. Clasificación según el pronóstico para el recubrimiento regular. ¿Se acuerdan cómo era, no? A, B, C, grande, chica, mediana. ¿No se acuerdan? ¿Cuál va a ser la más fácil? 1, 2, 3, 4. Clase 1. ¿Qué es lo que tienen que fijarse? Soporte periodontal interproximal intacto, es decir, van a tener la papila interna. ¿Ok? El límite amelocementario visible. Y el corte del límite marginal va a estar coronal al límite mucogingival. Esta es la clase 1. La recesión más típica y la más simple de tratar porque es la que tiene el pronóstico de recubrimiento casi del 100%. ¿A qué se refiere con pronóstico de recubrimiento? Que a través de una técnica quirúrgica yo pueda devolver este borde a su lugar normal. ¿Ok? Entonces cuando ustedes vayan a derivar, por ejemplo, tienen que saber cuál es el pronóstico de recubrimiento de una recesión. El pronóstico de recubrimiento de una clase 1 es casi el 100%, para depender de las manos del cirujano. Clase 2. Soporte periodontal interproximal intacto. ¿Papilas cómo van a estar? Indentes, ¿cierto? Sanita. ¿Ya? Límite amelocementario visible, pero el final de la recesión va a estar apical al límite mucogingival, es decir, atraviesan esta línea, ¿ya? De la línea mucogingival. Ojo, recuerden, siempre vamos a tener una banda cristalizada de al menos 1 milímetro. Y eso siempre se genera porque el ligamento periodontal remanente le va a dar la información a la encía que genera este collarete que utilizamos. Pero es encía libre, no es encía insertada. ¿Entienden la diferencia? ¿Sí? ¿Seguro? Ya, perfecto. Entonces, línea mucogingival, si pasa acá, vamos a tener clase 2. Pronóstico de recubrimiento, alto. Se puede tratar. ¿Cuál es la clave para el tratamiento de las recesiones desde el punto de vista quirúrgico? La altura de la papila. Si la papila está indemne, tanto en la 1 y en la 2, vamos a poder hacer procedimientos de recubrimiento. Clase 3. Pérdida de hueso interproximal o tejido blando apical al límite amelocementario, pero coronal a la extensión más apical de la recesión. El límite amelocementario visible y apical a la línea mucogingival. Es decir, aquí estamos diciendo, es como la clase 2, ¿cierto?
Pero tenemos pérdida interproximal. Y esta pérdida interproximal es coronal a la extensión más apical de la recesión. Es decir, este punto está más alto que este punto. ¿Ok? Como en la primera foto que vimos. Clase 4. Pérdida de hueso interproximal o tejido blando apical al límite de área cementario igual o mayor que en la zona vestibular. Apical a la recesión y puede estar rotado o obstruido o apical a la línea muscogingival. Entonces, se fijan, tenemos una recesión porque hay una migración apical, pero la pérdida interproximal es más apical que la recesión. En el caso de la 3 y la 4, la posibilidad de recubrimiento es mucho menor. ¿Por qué? Porque nuestro pronóstico y nuestra forma de poder evaluar si tenemos capacidad de cobertura va a depender de la altura de las papilas. ¿Por qué? Porque la posibilidad de recubrimiento, después se lo voy a mostrar, va desde la base de esta papila a la base de esta papila. Por lo tanto, yo podría tener recubrimiento de esa zona, pero no puedo llegar acá arriba. En cambio, en la clase 2, como tengo altura papilar, voy a ir de esta base de papila a esta base de papila y voy a poder llegar casi al 100% de la recesión. ¿Ok? Entonces, en nuestro examen de recesiones gingivales, vamos a tener que siempre localizar la unión amenazamentaria. Esa es clave. Si no se puede localizar, lo que vamos a hacer es imaginarla. ¿Cuándo no se puede localizar? ¿Cuándo se pierde la línea amenazamentaria? ¿Ah? En las fracciones, ¿cierto? Porque se pierde sustancia dentaria. La sustancia dentaria que se pierde puede ser tanto dentina como en mano. ¿Cuándo más? En restauraciones, como la restauración de oro que vimos, que no se veía. En coronas, por ejemplo. Entonces ahí nosotros hablamos de nuestra línea merocementaria o LAC relativo, que está determinado por nosotros. Entonces vamos a tener, una vez que localizamos la línea merocementaria, definir si tiene pérdida de inserción interproximal o no tiene pérdida. O sea, sin pérdida o con pérdida. Establecer la línea muscogingival, ¿ya? Y definir si la recesión es coronal a la línea muscogingival o apical a la línea muscogingival para definir si es clase 1 o clase 2. Y en el caso de pérdida de inserción interproximal, ver si esta es más coronal o más apical al fondo de la recesión. ¿Ya? Y ahí vamos a tener la 3 o la 4. ¿Ya? Normalmente la 4 es con alta pérdida, ¿ya? E incluso hasta con migración del diente. Ahora, en la última clasificación de enfermedades periodontales, que fue la que vimos, donde estábamos hablando de los estados y los grados, se definió que para poder hablar de recesión vamos a utilizar la clasificación de Cairo. ¿Ya? ¿Okay? Cairo es un autor, no es un que dice Cairo, es Francesco Cairo. ¿Ya? Donde él define también la recesión, es muy parecida a Miller, ¿ya? Pero va a hablar de lo siguiente: la inserción clínica vestibular es de 3 milímetros y la unión de cemento esmalte interproximal no detectable. Habla de eso. Es decir, en el fondo habla que el fondo, la recesión, siempre es menor a la pérdida interproximal. ¿Ya? En el tipo 2, la inserción va, por ejemplo, aquí va de 4 milímetros para la pérdida y la inserción clínica interproximal de 3 milímetros. Y la 3 va a hablar de 6 milímetros y la inserción interproximal de 8 milímetros. Está hablando, es casi lo mismo que Cairo, pero lo va a definir básicamente siempre al problema interproximal. ¿Por qué? Porque el problema interproximal es el que nos va a definir la posibilidad de recubrimiento. ¿Ok? El paper va a estar en el campus para que lo puedan ver bien. Pero este es el que vamos a usar normalmente. ¿Por qué les doy el de la Miller? Porque Miller es el que usa todo el mundo. ¿Ya? Es más fácil de aprendérsela. Pero,
si bien es un poco más simple la CAIRO, porque tiene solamente 3, cuesta entenderla porque tiene que haber sondeaje. Si no se sondea, no se puede hacer la clasificación. En cambio, con la de Miller, yo puedo hacer una clasificación básicamente visual. ¿Okay? Acá yo tengo que hacer la medida de cuánta pérdida interproximal. Porque a lo mejor tengo papila, ¿ya? Puede ser que yo tengo papila, pero tengo un saco, por ejemplo, de 7-8 milímetros. Si tengo un saco muy profundo que es mayor a la recesión, voy a caer inmediatamente en la clase 3. Y eso me va a indicar de que el pronóstico de recesión y de recubrimiento es malo. ¿Por qué? Porque hay pérdida ósea. ¿Entendieron? Entonces fíjense, Carlos pone en la clasificación, dispone en este cuadrito que es para que uno pueda más o menos definir y clasificar una recesión, o por lo menos dejarla escrita en la ficha cuando uno va a hacer el seguimiento de esta recesión. Personalmente, ¿qué es lo que hago yo con los pacientes con recesiones? Yo a los pacientes les tomo fotografía. Les tomo una fotografía, hoy día les tomo la fotografía y más encima se la mando a su WhatsApp. Porque no sé si el día de mañana van a volver conmigo o van a ir con dentro del artista. Entonces le dicen, miren, esto era mi cliente de hace 5 años. Y si su recesión era de 0,5 y ahora está de 4, definitivamente hay que hacer algo. Pero si su recesión era de 0,4 y está en 0,4.1, no sé si lo voy a someter a una cirugía. ¿Ya? Al menos que haya un compromiso técnico, un compromiso de sensibilidad. Entonces, fíjense, siempre va a haber, si no hay presencia de recesión, si es la 1, la 2, la 3, la profundidad aquí está el tipo de recesión, la profundidad de la recesión, cuánto es, de 2, de 3, de 5, de 10 milímetros, el grosor de la encía, ¿ya? La cantidad en milímetros de encía que tiene que ser. Si el cemento, la unión es más de cemento es detectable, va a ser la A y B. Cuando no es detectable, ¿ya? El step, ¿ya? Si existe alguna concavidad, es decir, por ejemplo, la presencia de alguna anfracción o alguna oración, ¿ya? Vamos a tener, cuando según el tamaño que sea, si es más o menos. Entonces, determinamos que la etiología de las recesiones pueden ser también traumáticas, ¿cierto? Pueden ser bacterianas, incluso pueden ser víricas por la presencia de algún virus. Por ejemplo, una gingivitis herpética primaria. ¿Qué es la gingivitis herpética primaria? ¿Se acuerdan? Lo vimos la clase pasada. ¿Por qué esconde la mirada? ¿Por qué le voy a preguntar? ¿Se acuerdan de la gingivitis? ¿No? Herpética primaria. Lo dije la clase pasada, se lo pasé. ¿No? ¿No? Cuando vimos la gingivitis multisistema necrotizante, dijimos que un diagnóstico diferencial tenía que ser la gingivitis herpética primaria. ¿Cuál es la gingivitis herpética primaria? De nuevo. ¿Se acuerdan o no? No están nada en diapositiva. Hablé del virus. ¿Qué es lo que es el virus herpes? ¿Qué es lo que hace? Generaba lesiones, ¿cierto? ¿Qué tipo de lesiones? Vesículas, ¿bien? Bien, ahí se acordaron. Que tenía el líquido, ¿cierto? Pero ¿qué pasaba cuando se expresaba por primera vez esa virus? Se generaba una inflamación general, con compromiso, un malestar general, con fiebre, con mucho enrojecimiento de las encías, que normalmente da ¿a quiénes? A la guaguita, pero también está descrita en adultos. Puede ser combinada. Por ejemplo, cepillado traumático. Entonces, yo empiezo a mirar acá. ¿Tendrá recesión o no tendrá recesión? ¿Este paciente tiene recesión? Bueno, lo primero que es lo que tiene aquí. Tiene una corona, ¿cierto? Ya. El paciente viene y dice, ¿saben qué? Me hice la corona y ahora es como que se movió la encía. ¿Cierto? Como que ya se nota el borde, doctor. Entonces, ya, definitivamente tenemos claro que migró. ¿Cuánto migró? Entonces, aquí en este caso tenemos un límite de amenazamentario relativo, no se puede determinar. ¿Ya? ¿Cuál es la ventaja? Que tenemos
la altura interproximal normal. Podríamos decir que es una clase de Miller 1, bien. ¿Y de Cairo sería? 1. ¿Ya? Es la misma. Entonces, ¿será cepillado traumático? ¿Será que la columna está alta? ¿Será que se pegó? Entonces hay que empezar a investigar. Hago las mediciones, me doy cuenta que su encía está sana, ¿ya? Pero el biotipo de la encía, ¿será grueso o será delgado? ¿Cómo lo ven ustedes? Grueso, ¿cierto? No se ve un biotipo delgado, ¿ya? Porque el delgado es como un poquito más transparente. Muéstrenme el cepillo, por favor. Ya, algo me está acusando, ¿cierto? Y le pregunto, ¿cuánto tiempo tiene tu cepillo? ¿Cuánto tiempo tiene? 2 meses. 2 semanas. ¿Ya? Entonces, empiezo a mirar, tienes que empezar a mirar un poco. Siempre estas procesiones, mirarlas de lado, porque cuando existe ese cepillado, lo que vamos a tener es abrasión. La abrasión, que es el desgaste por fricción, se va a producir en tejidos blandos y en tejidos duros. Entonces nos vamos a empezar a fijar. Tiene pérdida de sustancia, tiene migración. Y cuando empiezo a mirar con más detalle, apágate la luz. Fíjense ahí, ¿ven esas bridas? Entonces, aquí hay una marca de algo, una huella de algo. Entonces, a ver, muéstrame cómo te cepillas. Entonces le pregunté, le dije, oye, ¿puedo hacer un video de cómo te cepillas? Me dijo, sí, no hay problema. Déjame sacarme la mano porque se... Tenía su encía salida, no tenía inflamación. ¿Ese cepillado traumático? Ese cepillado traumático. ¿Y cepillo la dura? Me quema la cara que bueno. Sí, extra duro que se cepilla para barrer plaza. ¿Ya? Ya. Entonces, definitivamente aquí hay un factor que es el cepillado traumático. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se puede detectar a veces? Si ustedes se fijan, normalmente los pacientes que tienen cepillado traumático, si han estado bien tratados y han ido constantemente al dentista, es raro que uno les pille enfermedad oriental. Pero fíjense ahí. Y fíjense ahí. ¿Qué estoy viendo acá? ¿Se nota, no? Sí. Ya. Si ustedes examinan con detención en un paciente, el paciente tiene un fenotipo delgado, yo ya veo zonas erosivas, ¿ya? Y digo, ojo, ¿sabes qué? Lo más probable es que estés haciendo un cepillado muy fuerte o estés haciendo una técnica poco indicada. ¿Cuál es la forma de poder evaluar? Tienen que decirle al paciente que se cepille delante de ustedes. Y cuando el paciente le digan, no le digan que lo van a evaluar, le pasan el cepillo y le dicen, ya, necesito que te cepilles antes de examinarte. Y lo dejan, cepíllate, vengo en un minuto más. Se van y ustedes miran de lejos. Porque si ustedes le ponen, el paciente ¿qué hace? No, si yo me hago así, y así, y así. Yo le digo, cepíllese. No, si yo me da como lata a mostrar cómo se cepillan. Entonces yo le digo, ¿sabe qué? Cepíllese. Acá hay cepillero, creo, ¿no? ¿Es la box? ¿Sí? ¿Cepillero? ¿Un cepillero? Pero la mano, cepíllese. ¿Ya? No, pero antes los cepilleros se usan para los niños, como para enseñar. Todavía no. Pero le dicen al paciente que se cepillen, pero déjenlo en libertad. No le den indicaciones, cepíllese como quieran, hermano. Le pasan pasta, porque los pacientes no se saben cepillarse sin pasta. Y ahí van. Se van a encontrar con varias sorpresas. Pacientes que se cepillan más un lado que el otro. Normalmente los pacientes diestros tienen siempre el mismo problema, de que la pieza 1.3, la pieza 1.2, es la pieza que no tiene más placa porque el paciente parte así. Y cuando hacen el giro del cepillo se tratan el lateral. ¿Ya? Ya, pacientes que no se cepillan la parte palatina, bueno, ahí van descubriendo. Pero en este caso era para descubrir el cepillado traumático y ver la potencialidad del cambio del cepillo. ¿Qué pasa con la recesión traumática? Vamos a tener una encía, vamos a tener esta zona abrasiva,
que va a generar una úlcera y se va a perder el tejido. ¿Ya? De hecho, yo he podido tener la suerte de detectar esto. No, por la derecha. No, el lado derecho me gusta. Pues es un paciente Pero me cuesta hacer el movimiento como de... que tiene inflamación. Si usted se fija, la encía está rosadita, ¿cierto? No se ve hematosa, pero tiene ese quilote, ¿ya? Que después se produce porque migra esta úlcera y se junta con el epitelio acá y genera ese orificio. A la semana ya esto se transforma en una recesión que tenía 2 milímetros en una recesión de 3 o 4. ¿Ok? Entonces se puede detectar. En cambio, la recesión bacteriana se produce como consecuencia de la enfermedad periodontal, sea una gingivitis o sea una periodontitis, donde normalmente la inflamación va desde el sur hacia acá. Y si el tejido es muy delgado, se van a generar estas úlceras de epitelio o se van a generar esta migración y se va a generar esta migración. ¿Cómo? Un caso, un paciente periodontal. ¿Ya? Aquí sí puedo decir que tiene periodontitis. Oye, Santiago, a este sí, así de lejos. Ya. Entonces, cuando tenemos una exposición radicular, se nos van a presentar distintas alternativas. Vamos a poder tener, una vez que se expone el cuello del diente, vamos a poder tener erosiones. Esas erosiones van a poder producir sensibilidad. Vamos a generar problemas estéticos. Per se va a haber pérdida de soporte periodontal y se puede producir en esta zona donde no hay esmalte, que hay cemento, ¿ya? Caries radiculares. Entonces, esta recesión puede desencadenar una serie de otros conflictos o problemas a nivel del cuello radicular. En el caso de las erosiones, vamos a definirlas como desgaste de la superficie dental por un proceso mecánico o químico. Entonces, puede ser por el cepillado traumático, ¿ya? O puede ser producto químico. Y a eso le vamos a llamar el concepto de biocorrosión. ¿Qué va a ser la biocorrosión? La acción química y bioquímica y la degradación electroquímica. Es decir, producto de lo que hay en boca, vamos a tener pérdida de algunos cristales o pérdida de algunos minerales que nos van a generar esa abrasión. Entonces, en este paper, que es del año 2012, que yo diría que es el mejor paper que habla de este problema, habla del esquema patodinámico del mecanismo patodinámico para lesiones de la superficie de la regla. Y habla que tenemos 3 componentes. Un componente que es el estrés, un componente que es la fricción, ¿cierto? Y otro componente que es la biocorrosión. Dentro de la biocorrosión, ¿ya? Vamos a tener la degradación electroquímica, donde vamos a tener el ácido, por ejemplo, endógeno, por ejemplo, un paciente que tenga reflujo. Vamos a tener, por ejemplo, la presencia de placa, que puede generar caries, vamos a generar la presencia del líquido radicular, ¿ya? Vamos a tener, por ejemplo, exógenos, como por ejemplo la dieta. ¿Cuál es el más clásico? ¿Cuál es el más clásico? El limón, ¿cierto? El paciente del limón. ¿Cómo se detecta ese paciente? Cuando usted le dice, no sé, ¿usted no gusta la ensalada de limón, no? ¿Quién es el seco al limón acá? ¿Ah? Eso, los que se toman la ensaladilla, ¿ya? Entonces, si usted le dice, a ver, ¿usted se come, le gusta el ancho y después se toma el juguito? ¿Ya? Si el paciente se toma el juguito, Yo siempre pregunto eso cuando ese paciente está con ataques ácidos en exceso. ¿Ya? Sí. Vamos a tener, por ejemplo, lisis enzimáticas, producto de caries, todo lo que es la proteolisis, ¿ya? Y el efecto piezoeléctrico que se produce en la dentina por diferencias de potencial que se puedan producir. Al producirse diferencias de potencial eléctrico, se pierden también minerales. En el caso del estrés, vamos a tener, por ejemplo, parafunciones, los endógenos, parafunciones, problemas oclusales o problemas de deglución. ¿Ya? Y en el exógeno, por ejemplo, masticación, hábitos, por ejemplo, pacientes que se muerden lápices, ¿ya? Pacientes, por ejemplo,
Después van a haber pacientes, estos típicos pacientes que levantan pesas, también generan problemas porque tienden a apretar los dientes, generan fricciones muy fuertes. ¿Ya? Y vamos a tener el tipo de ocupación, lo que hacen, con qué se cepillan. Y en el caso de la fricción, fíjense, también parafunción, delusión, masticación, acción de la lengua, la higiene dental, los hábitos, qué es lo que hace. ¿Ya? Todo eso va a generar estas tres componentes, así como la tríada de Case, pero nos va a generar que en el fondo las abrasiones y las lesiones a nivel del cuello del diente siempre van a ser multifactoriales. Por lo tanto, para que yo tenga una abrasión, puede ser que tenga cepillado traumático, pero si yo tengo cepillado traumático, ya eso, más encima me tomo un juguito de limón, ¿ya? Más encima tengo reflujo, ¿ya? Más encima me cepillo mal, ¿ya? Voy a tener probablemente una recesión y voy a tener una abrasión. ¿Ok? Mejor no hay que hacer peso. Como acá. Paciente, fíjense cómo está la encía completamente erosionada y fíjense cómo está el esmalte. ¿Ya? Nuestro primer paciente. Y después vamos a tener fracciones. Porque ¿cuál es la diferencia entre la fracción y la abrasión? ¿Ah? Pero clínicamente, a ver, ¿cómo puedo diferenciarla? De forma muy, ¿cierto? Es muy notorio, ¿ya? Es como un borde agudo, ¿ya? Nosotros decimos que, yo le digo que es como un enanito que está cortando el diente, ¿ya? Miren, Sigmund en el año 1894, estamos hablando más de un siglo atrás, la describe estas lesiones como defectos en cuña y como características de las superficies vestibulares de los dientes anteriores. La micromorfología y la región cervical de los dientes es vulnerable frente a lesiones físicas y químicas. Ya, o sea, ya este caballero dijo, aquí está pasando algo. No tenía ni idea de las bacterias, no tenía ni idea de la gingivitis, no se había detectado la meningitis, se hablaba de diarrea. ¿Ya? Pero ya había descripción de este defecto en cuña. Es como una... Eso es una infección. Y este diente está en un centro ya natural, es de al menos 4.000 años. O sea, quiere decir de que no es algo moderno, sino que la fracción es algo que estaba presente siempre. Y estos pacientes, esta gente no tenía consumo de azúcares. ¿Ya? Refinada. Entonces, se empezó a tratar de definir cómo se podían clasificar. Debido a las tensiones resultantes de las fuerzas de carga biomecánicas ejercidas sobre los dientes, tanto estáticas como entregar y apretar, o cíclicas como el masticar, es decir, apretar o friccionar, tanto el esmalte como la dentina pueden astillarse o romperse. Esta pérdida sustancial tal que se denominará fracción depende de la magnitud, de la duración, de la dirección, de la frecuencia y la ubicación de las fuerzas. Estas lesiones anfractivas son causadas por la flexión y la fatiga final del material de los dientes susceptibles en lugares alejados del punto de carga. La observación clínica de una variedad de lesiones de esmalte y la dentina debido a las formas, tamaño, lugar y frecuencia justifica una clasificación nueva distinta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una de las teorías de la fracción es la siguiente, que tiene que ver con la flexión del diente. Yo siempre trato de explicarle, para que ustedes entiendan así. No creo que lo hayan usado. ¿Tenían la mina cuando estaban en básica? Y le ponían su nombre al labio, ¿no? ¿O al labio pasta? Sí. ¿Y cómo le ponían al labio pasta el nombre? Un papelito Con un papelito, si no, que le ponían un corrector, ¿cierto? también. ¿Le ponían un corrector? Si yo pongo un labio donde le ponían el corrector, ¿qué pasaba con ese corrector al tiempo? Se salía. ¿Por qué? Porque se flecta. Y como es la región, se empieza a descascarar y se pierde. El fulcrum del diente es el cuello, porque el resto está inserto en el tejido óseo y la encía. Entonces el punto de flexión va a ser esta parte que está aquí. Si yo aprieto, y va a haber una flexión, el diente no se mueve así, es un micromovimiento, pero se mueve. Por eso se fracturan y se astillan y se empiezan a perder los tejidos que están en esta zona. Entonces dice, miren, la capa de tapones del esmalte se desgasta hacia el cuello. Los cristales del esmalte son cortos y quebradizos, rompiéndose debido a la dinámica de la deformación por estrés que induce expansión, compresión y flexión lateral.
La capa del esmalte del diente se encuentra sometida a flexión constante y a carga de cizallamiento por la erosión. En la región cervical se produce la deformación flexural, expansiva y compresiva, especialmente en condiciones de parafunciones. Si el paciente bruxa, peor todavía. Esto hace que se rompa la sustancia dura del diente y a su vez permite la permeabilidad para alcanzar la dentina. La dentina resultante expuesta queda predispuesta a la erosión producida por abrasión del cepillo dental y pasta dental que permite un elevado pulido de la erosión. Entonces, los signos clínicos de cepillado excesivos eran insuficientes, mientras que los signos de alteración oclusal eran muy consistentes con la presencia de fracciones. Por lo tanto, el cepillado traumático no causa fracciones, pero está en esta olla multifactorial. Eso es lo que pasa. ¿Ya? Entonces, en esa zona del diente, por fuerzas oclusales muy fuertes, se van a producir ese cizallamiento de los cristales del esmalte y se empieza a perder el tejido, y eso genera a su mismo tiempo pérdida de soporte óseo porque empieza a migrar la encía producto de esta pérdida de cristal. Pues si yo pierdo cristales de esmalte acá y aparte pierdo sustancia, empiezo a tener abrasión en la dentina, lo que voy a tener es una recesión también. Por lo tanto, normalmente los pacientes que tienen infracciones también tienen abrasiones. Entonces a veces nos podemos pillar con estas infracciones pulidas, como más redonditas, pero infracciones al fin y al cabo. Incluso fuerzas laterales, como la interposición lingual, pueden generar este movimiento y generar fuerza compresiva a nivel del cuello. Entonces, cepillado traumático, fuerzas oclusales, hábitos alimenticios, fuerzas laterales, ¿cuál es la evidencia que existe de la fracción? La fracción va a ser un término utilizado para definir un defecto en forma de cuña que se produce en la unión del segmento esmalte de los dientes afectados. Se ha afirmado que es el resultado de la flexión y la fatiga del esmalte y la dentina. La existencia de fracción no está respaldada por la evidencia actual, según el workshop del 2017. O sea, no hay estudio. La verdad se lo diga, pero la teoría nos indica eso. Por lo tanto, lo vamos a ver como eso. Esto va a tener implicancias en el momento en que yo quiera hacer terapia, ya sea tanto para recuperar la sustancia dentaria o para recuperar la altura de la encía. Entonces, ¿qué es lo que tengo que considerar en estos pacientes? Normalmente tengo que considerar hacer una evaluación oclusal de los pacientes. ¿Ya? Ver si existe alguna interferencia, si existen contactos prematuros o si existen parafunciones. Cuando tenemos exposición regular, producto de la abrasión, los pacientes pueden llegar y decir que tienen sensibilidad. ¿Ya? ¿Y la sensibilidad se produce con qué? Con el frío, ¿cierto? Es lo que más se queja. Pues sí, no. ¿Ya? Entonces, la hipersensibilidad dentinaria o hipersensibilidad dentaria o hipersensibilidad cervical va a ser un estímulo doloroso agudo o crónico que puede aumentar por agentes irritantes químicos como ácido, el juguito de la ensalada, irritantes térmicos como líquido frío, caliente, etc. O simplemente por el paso al aire, o incluso por dulce. ¿Por qué duele con el dulce? Por los ácidos. No. El ácido sí, pero con el dulce, ¿por qué cuando un paciente tiene una carie, consume miel o se come un chocolate le duele? ¿Por qué duele la dentina? ¿Cierto? ¿Ya? Pero ya hay como tú, ¿por qué se cree que duele? Si la terminación nerviosa no está en el odontolacto, está en la pulpa, ¿cierto? ¿Dónde están los receptores nerviosos? Están en la pulpa. No suben por el odontolacto hacia arriba, ¿cierto? Va a decir, toca a mí no duele. ¿Qué es lo que hace que duela? Porque cuando le aplico frío, duele. Por la prolongación del odontolacto. Sí, ya, algo así, pero ¿cuál es la teoría? ¿Se acuerdan o no? Hidrodinámica del dolor. La teoría hidrodinámica. Si yo, por los cambios osmóticos, si yo tengo algo que está muy concentrado como algo dulce, lo que voy a generar es. Y por eso el paciente le duele. Esa es la teoría. ¿Ya? Al tirar el odontolacto van a tirar las terminaciones nerviosas que están en la pulpa. Recuerden que la cámara pulpar es una cámara cerrada. ¿Ya? Entonces, cualquier aumento de presión o cambio de presión va a generar
el estímulo doloroso. Por eso uno aplica frío o aplica calor, ¿ya? Para saber si está doliendo. ¿Ya? Ya, entonces, nuestra teoría de la hidrodinámica es la que nos permite determinar si hay dolor. ¿Ya? Bien. ¿Qué le pregunto? Entonces vamos a tener una zona libre de esmalte, ¿ya? Donde podemos tener sensibilidad y vamos a tener también una factibilidad de tener una posible caries, porque este tejido es harto más lábil a los ataques ácidos. Las caries radiculares, ¿ya? Según el 86, ¿cierto? Vamos a definir las caries activas, que son superficies que muestran un color amarillento o café claro, blandas al sondeo con moderada presión y cubiertas con placa. Caries radicular. Y las caries radiculares inactivas son de color negro o café oscuro, duras al sondeo con superficie suave y sin placa. ¿Cómo son las caries hoy día cuando tienen un componente? La carie tradicional que nosotros nos enseñan, coronal, ¿cierto? Como una superficie blanda, que es con textura de cuero, ¿cierto? ¿Ya? Pero ¿cómo se ven las caries hoy día? Esas caries se ven en adolescentes, pero en un adulto, ¿cómo se ven? Tienden a verse así, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sabemos que la carie es un proceso, ¿cómo es? ¿Irreversible o reversible? La carie es un proceso reversible. ¿Se acuerdan, no? ¿Ah? ¿Es reversible o no la caries? ¿Qué es lo que no es reversible? Cuando está cavitada, ¿cierto? Ya no es reversible. Pero si está no cavitada, nosotros podemos tener un proceso reversible. ¿Cómo se demuestra eso? ¿Cómo se ve clínicamente? ¿Cómo? ¿Y cómo se ve en el diente? Más poroso, más blanco, más oscuro, con un cambio de eso. Normalmente se tiende a ver más pardo, más café. ¿Ya? Entonces podemos encontrar pacientes que tienen caries interproximales de color café oscuro y que radiográficamente no se ven. Y eso tiene un efecto por el proceso de remineralización. ¿Y cuál ha sido el efecto? Probablemente el agua fluorada, el uso de pasta fluorada, ¿ya? Y el uso de la mejora de la higiene. ¿Okay? Bueno, en las caries radiculares también tendemos a ver este tipo de cosas. Entonces, si bien las caries, nosotros siempre hablamos de esta triada, en el caso de las caries radiculares, alto conteo de Streptococcus mutans y lactobacillus son considerados factores de riesgo de la caries radicular y a la vez un alto conteo se asocia con flujo disminuido de saliva. Pero ojo, en estas caries, el lactobacillus es clave. ¿Qué pasa? Ustedes se van a encontrar con pacientes que no han tenido ni una caries en su vida, que fueron tratados orientalmente y que a los 50, 60 años empiezan a hacer caries radiculares. Un paciente que nunca tuvo caries. Y normalmente tiene que ver con la flora del diente. La presencia de recesión gingival en muchas instancias causada por periodontitis o el tratamiento de la misma es considerado un prerequisito para el desarrollo de caries radicular, pero no un factor causal, o sea, tiene que estar, ojalá expuesta. Sí lo son los altos conteos de saliva de Streptococcus mutans y lactobacillus, y de favorables hábitos de dieta y pobre control de placa. Existe una baja relación entre las caries coronales y la caries radicular, es decir, que yo no haya tenido caries coronales no implica que no tenga un alto riesgo de tener caries radiculares. Y si tengo recesiones gingivales, probablemente mi probabilidad de tener caries va a ser más alta. Por lo tanto, el presentar caries coronal no es necesariamente indicativo de que se desarrollará caries radiculares. Y ahí tenemos caries, dientes afrontados. Estoy cansado, jefe. Entonces, fíjense, vamos a tener anfracciones, presencia de anfracciones y caries radiculares. No sé cómo son los cánones de eso. Caries radiculares. Vamos a tener problemas estéticos, como por ejemplo desarmonías a nivel, cuando tenemos recesiones, del segmento gingival, que normalmente va a ser mucho más notorio
Ya fíjense, este paciente es un paciente respirador bucal, fíjense cómo tiene el labio. ¿Ya? Donde tenemos migración de un sector, entonces aquí viene el análisis si hay un componente mixto, que probablemente este paciente se cepilla más este lado que el otro, fijarse bien si las alturas de las papilas están correctas, ¿ya? Pero aquí definitivamente hay un problema estético, sus dientes están relativamente bien, ¿cierto? Tienen forma, color relativamente normal, están sucios, hay que limpiarlos, pero definitivamente el margen gingival está no parejo. ¿Ya? O problemas estéticos. ¿Ya? Este es un paciente que está en tratamiento periodontal hace 20 años y ha tenido una pérdida de inserción en esos 20 años de no más de 0,5 milímetros. O sea, hace 20 años que está así. ¿No? Y se mantiene. Y lo sacamos de tiempo. Yo siempre muestro este caso y se lo muestro a los rehabilitadores, a los alumnos del posgrado. Y les digo, ¿qué van a hacer? Y todo, ya, saquemos aquí, saquemos acá, sacamos acá, y hacemos un arco con un implante. Y les digo, bueno, en esta foto les muestro la foto de hace 20 años, y les muestro después la foto ahora. Y digo, bueno, esto es 20 años después. ¿Qué prefiero yo? Yo prefiero mantener los dientes. Más encima este paciente es médico, no, yo no me saco los dientes por nada del mundo. Así que, porque, ¿por qué? ¿Qué me permite definir la posibilidad de cierre? ¿Qué clase de clase 1, 2, 3 o 4 de mil? ¿O clase 1, 2, 3 de caída? ¿Cuál es? Estamos en clase 3, ¿cierto? Tenemos pérdida interproximal. Por lo tanto, mi pronóstico de recubrimiento aquí es muy bajito. Las bases de la papila aquí yo puedo ganar 0,5 milímetros, acá no puedo ganar nada. Acá puedo ganar 1 milímetro, acá puedo ganar 1. ¿Ya? Y aparte, tiene problemas para las funciones, por eso fíjense la cantidad de resinas que tiene porque aprieta. O sea, el paciente está con un plano, pero en 20 años ese diente no lo ha perdido. ¿Movilidad no tiene? En este diente sí. Esta yo creo que es la última foto del año pasado. ¿Ya?